Muy buenos días, ¿cómo están todos? Sí, ya, espero que bien, ya estamos entrando en tiempo con un poquito más temperatura, ¿no? Aquí los abanicos están más enfrente. Am, pero ya, pondremos unos abanicos más ya por esas fechas. Am, Abren sus Biblias, sácanlas y ábranlas al Evangelio de Marcos. Vamos a comenzar un estudio en el libro de Marcos. Cada cuanto quiero volver y ver los evangelios, o uno de los evangelios, porque cuando vemos a los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿de quién se trata? Jesús. Muy bien, si nos decías Jesús, pues era Jesús. Y si lo quería decir todos, pues ya sabía. Jesús, es la vida de Jesús, es nuestro Salvador, es su vida. De los evangelios se desarrolla toda la doctrina que están en las cartas, que están en las otras cosas, y es la aplicación de las profecías y del Antiguo Testamento. O sea, ese es el punto clave. Remueve los evangelios, pues tenemos nada más literatura antigua, no tenemos palabra de vida. ¿Ok? Porque es de Jesús. Y me quedé pensando, y la verdad, ya me estoy exhibiendo. Dije, ya estamos terminando las cartas, ¿qué va a seguir? Orando, leyendo. Dije, pues estamos en esto, el otro. Y dije, pues bueno, volvimos a uno de los evangelios y estudiando, pero yo creo que un domingo enseñaba Marcos, estaba más de 8 años hacia atrás, entonces ya tiempo de repetirlo. Um, um, porque antes de las cartas de Juan y unos epístolas estuvimos en los profetas, Ezequiel y Daniel, y luego antes de eso era Lucas. Entonces dije, pues ya, sí tiene unos años que no hemos tomado tiempo para estudiar. Y quiero entonces hablar un poquito acerca de Marcos. Versículo 1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Esto es como comienza es una carta, es una epístola, no epístola, sino evangelio. Voy a dar algunos datos acerca de este evangelio para darnos base, nos ayuda a interpretar, nos ayuda a entender. ¿Alguna vez habías leído un texto o un mensaje sin saber exactamente, a lo mejor sabías de quién venía y no sabías a quién iba? O sea, ¿quién estás diciendo esta cosa? ¿No? O viceversa, sabes de a quién lo está recibiendo, pero no sabes de quién viene, ¿no? A veces, ¿no? Llega un mensaje, ¿no? Y dice, te quiero mucho, ¿no? Y dices, ay, caray, pero parece un mensaje de te quiero mucho. Y uno va a decir, pues, ¿de quién viene, no? Dice, pues, si está en el teléfono del pastor, ojalá que viene de su esposa, ¿no? ¿No? Y chistosamente no siempre es de ella, es de un otro hermano pastor que dice, hey, bro, te quiero mucho y orando por ti. Y dice, contexto ayuda mucho, ¿verdad? Y eso es importante porque aquí Marcos y a quién está recibiendo la carta, esos son detalles importantes para que nos ayude a interpretar, ¿verdad? Entonces siempre hablamos de que el contexto nos ayuda a interpretar el texto, porque un texto sin contexto es un pretexto, ¿no? Ok. Está aquí nombrado por Marcos, ¿ok? El Evangelio de Marcos, poquito discusión, pero es aceptado por la mayoría de los estudiantes de la palabra como el primero de los evangelios escritos, o sea, el primero escrito. Del Nuevo Testamento, a lo mejor Marcos es la primera literatura que encontremos antes de los otros evangelios, aproximadamente años 50, no muchos años después de que murió Jesús y ascendió al cielo. Entonces resucitó y ascendió al cielo. Entonces, unos detalles interesantes, esta persona Marcos
no era discípulo de Jesús. Es posible, es creído por un texto, que él a lo mejor era parte de un grupo de personas, como no de los 12 discípulos. Si leen los 12 discípulos, Pedro, Juan, Jacobo y Judas y Mateo. Pero Marcos, ahorita me adelanté, no es uno de los discípulos. Posiblemente nombra un jovencito que cuando agarraban a Jesús, que se fue corriendo. Es un detalle muy interesante, pero a lo mejor por eso Marcos lo incluye, porque él estaba ahí. Pero Marcos sí es una figura que conocemos en la Biblia. Lo conocemos por Juan Marcos. ¿Ok? En el libro de Hechos, capítulo 12, voy a buscar unos versículos para leerlos. Hechos 12, se nos presenta Marcos. La iglesia en Jerusalén reunía en la casa de Marcos. Reunía en su casa. Él era chavo joven ahí. Y cuando recuerdan cuando prendieron a Pedro, o sea, arrestaron a Pedro para matarle. Y él estaba dormido en su celda en la noche, y un ángel del Señor llega y lo tiene que, Pedro, despiértate. Y le abre la puerta, la saca a la calle, y Pedro piensa que es un sueño, hasta que da cuenta, oye, estoy fuera del cárcel en la calle. Y se va a una casa, toca la puerta, y una muchacha abre la puerta, y están orando para que Pedro esté librado, y luego toca Pedro la puerta. Y eso es lo que es el contexto de Hechos 12, dice, habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha que se llama Rode, y la cual reconoció su voz de Pedro, y de gozo no abrió la puerta, sino corriendo dentro dio la nueva de Pedro estaba a la puerta. Y luego ellos dicen, muchacha, estás loca. Literalmente en 15 dice, estás loca. Ni te crees, estamos orando para que sea liberado de cárcel. Dios contestó la oración, ¿no? Pero esta es la casa de Juan Marcos. Entonces, él es una figura, no era discípulo, pero sí era una persona muy involucrado. Por trivia, ¿alguien sabe él es un familiar de Marcos que nos ayuda un poquito a entender otras cosas que pasan en Hechos? Tiene un tío, es sobrino de Bernabé. Le dice el sobrino de Bernabé. Entonces eso, cuando Pablo y Bernabé van de viaje misionero, llevan a sobrinillo, ¿no? ¿Va? Juan Marcos. Juan Marcos, en el primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿qué hace? Se agüite, ¿no? Por algo regresa a casa y Pablo se enoja. Pablo pues, se molesta porque lo toma como un abandono del ministerio. Y enseguida Pablo es apedrado. Es apedrado en esta ciudad. Y cuando vuelvan al viaje, para el segundo viaje, para fortalecer y volver a establecer las iglesias en estos lugares, Bernabé dice, hay que llevar a mi sobrino. Pablo dice, no. Tanto la división que Bernabé y Juan Marcos salen, y Pablo agarra a Silas y salen al viaje misionero. Y luego en Hechos 16, terminando 15 a 16, y luego Pablo es llamado a Macedonia, y Bernabé y Juan Marcos vayan visitando y animando las iglesias que fueron plantadas en el primer viaje misionero. Esa es la persona. Ahora, no quedó Pablo y Marcos tan rozado toda la vida, porque luego en 2 Timoteo dice, mándame Marcos, me es útil para el ministerio, ¿verdad? Y además Marcos, vemos esto de que él acompañaba mucho al Pedro. En 1 de Pedro, capítulo 5,
Eso lo voy a leer rapidito, bueno, en cuanto llego. Dice, la iglesia que está en Babilonia, elegido juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Marcos viajaba y estaba con Pedro en varios de sus movimientos. Entonces, este Marcos, en la vida de Jesús no lo vemos, pero vemos que él estaba acompañando a los apóstoles ahí, y por su relación aquí con Pedro, por la mucha indicación que tenemos, que el Evangelio de Marcos es Marcos escribiendo este Evangelio después de haber hablado con Pedro. O sea, a través de Pedro, que estaba ahí, era privado al grupo cercas a Jesús de Juan, Jacobo y Pedro, ya siempre los llevaba, y Pedro compartió con Marcos y Marcos lo escribió. Okay. Y vemos algunas cosas, detalles interesantes, porque ahorita veremos cómo comienza el Evangelio, ¿no? Todos los Evangelios comienzan un poquito diferente porque su objetivo es un poquito diferente, ¿no? Por ejemplo, Mateo comienza, es una genealogía. Mateo escribe, o sea, para el judío. El Evangelio de Mateo trae mucha profecía, pero explicado y como está escrito y lo describe. Aunque este comienza con profecía, ahorita veremos este detalle si tiempo nos permita. Porque está al judío, ¿no? A Juan, él comienza desde en el principio, ¿no? Era el verbo con Dios, el verbo era Dios, Jesús es Dios. Y comienza así porque él escribe para el incrédulo, para dar evidencia de la deidad de Jesús. Lo dice en capítulo 20, esas cosas he escrito para que creyendo tienes vida eterna, ¿no? Para que tienes vida eterna, creyendo en su nombre. Y Lucas comienza y da un discurso más así al griego, al filósofo, ¿no? Y incluye genealogía, pero es una defensa de la vida de Jesús. Marcos está escrito y lo que podemos entender que su audiencia, las personas recibiendo la carta, el propósito era hacia los romanos, ¿no? Lucas más al griego, o sea, clase un poquito más elevado. Marcos hacia el gentil romano. Interesantemente, en Marcos, hay veces los gentiles, gente que no es judío, la fe de ellos es respetado, se nota, el centurión y otras personas. Y me quedé pensando más en Marcos porque levanta su mano, si tú tienes si criabas en tu vida, ¿cuántos criaron en las tradiciones judíos? ¿No iban a la sinagoga? ¿No? ¿Bajo tal rabí? No. Pues bueno, si lo hacías, pues chido, pues quiero saber, pero asumí este detalle de que nosotros aquí no creamos como judíos. A lo mejor algunos creamos uno en una iglesia cristiana, pero no como judíos. O sea, entonces, no ignorando, porque eso es bastante importante por el ejemplo que Dios hizo con Israel formando, y lo más que entendemos al judaísmo, damos más gracias por lo que Jesús sació por nosotros, ¿verdad? Entendemos más el sacrificio de Jesús y todo lo que completó en esto. Pero para el romano que no conoce estas costumbres, Marcos ni entra con eso, empieza con el ministerio de Jesús. Mateo comienza con su genealogía, nacimiento. Lucas desde antes, nos da un poquito desde antes lo que guiaba a su nacimiento. Juan desde el principio de la creación, ¿no? Y Marcos comienza con ministerio.
dicen que ese es el evangelio de acción. Hay una palabra traducido y en español dice y luego, ¿no? Dice y luego, vas a ver esta frase y luego como 40 veces. Pero esta palabra y luego, de hecho también se puede traducir enseguido o en movimiento, es una palabra de acción, dice y luego, y más de aproximadamente 40 veces aparece más esta frase en griego en el libro de Marcos que el resto de la palabra combinada. O sea, entonces es movido en ese sentido. Claro que tomaremos el tiempo de estarle escudriñando un poquito más y estudiando. Pero hay unos detalles interesantes de aquí porque este es el primer, lo que muchos creen y obviamente si te dejas en las redes sociales te vas a encontrar un montón de cosas y gente que habla con mucha autoridad, pero con mucha autoridad están completamente equivocados. O sea, no sabías que y digo, pero sin alguna comprobante, y muchos dicen, pero este video tiene no sé cuántos miles de likes, entonces ya tiene que ser cierto. No, pues cuidado, usamos la palabra. Hay buenas enseñanzas ahí, pero a la vez hay unas cosas de que debemos de cuidar. Entonces aquí al versículo 1, básicamente nos presenta tres cosas principales, las cuales yo quiero que notamos. Dice aquí versículo 1 del San Marcos, ¿no? Del Marcos, ¿no? Que estaba ahí con los discípulos y apóstoles, así al gente gentil y los romanos. ¿Ok? Él dice, el principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Dice, aquí dice, hay que darle, ¿no? El principio. ¿Pero el principio de qué? Del evangelio. No voy a asumir, pero casi que entendemos qué significa evangelio. El evangelio significa buenas nuevas o buenas noticias, ¿no? Él dice, ese es el principio de una buena noticia. Una buena noticia. Que hay un Salvador, que hay un Mesías. Que Dios no nos dejó en nuestros pecados, sino cumplió para nosotros lo que nosotros no pudimos cumplir. Dice, hay unas buenas nuevas, hay una buena noticia. Oye, ¿cómo ves tú al evangelio? La Biblia lo describe como una buena noticia. Pero ¿cuántas veces nuestra carne o nuestra forma humana de pensar es una carga? Es una cosa que esconder. Es una cosa de que no dejar tanto mostrar. ¿Qué dijo Pablo en Romanos 1:16 acerca del evangelio? No me avergüenzo del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación, ¿no? Al judío primeramente y después de esto, el griego también, nosotros, amén, ¿verdad? Porque incluye a nosotros. Sí, Cristo vino a los judíos y predicó a los judíos y un grupo de judíos llevaba el evangelio, pero lo llevaba al mundo. Entonces nosotros que no somos judíos podemos tener esperanza en lo que es el evangelio, no avergonzar de ellos, sino saber, esas son buenas noticias. Son noticias de la salvación y esperanza. Y vivamos en un lugar que necesita el evangelio. ¿Cómo describirías las noticias que salen hoy en día? No me parece como buenas noticias. Porque hay, ¿no? Matanza, hay secuestro, hay esto, hay guerra, hay lo otro. Las noticias no parecen tanto. Hay veces cuando, algo bonito pasó. Y ya está esto. Y cuando una persona
Y me he encontrado con ellos que ven todo lo que hay en las noticias seculares. ¿Sabes que tienen miedo de todo? Pero nosotros tenemos buenas noticias que seguir, que son las noticias de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esas son las otras cosas que vemos. Que dice que Jesucristo lo presenta aquí. El Evangelio, las buenas noticias, pero dice Jesucristo o Jesús el Mesías. La palabra Cristo por el griego es la traducción de la palabra Mesías, el enviado de Dios. Jesús, su nombre, que traducimos Jesús, ¿no? Hebreo es Yeshua, el Salvador. Salvador. Entonces, la segunda cosa dice, primero que el principio del Evangelio, y la segunda cosa es de Jesucristo. Hay buenas noticias, ¿no? Pues en estas fechas ya, que las siguientes 2 semanas hay graduaciones, buenas noticias, hay graduaciones. Y felicidades a todos que lo lograron, ¿no? ¿Pero qué? Pues, ¿esto te da salvación? No. Hay noticias, buenas noticias, pero estamos viendo el Evangelio que transforma vidas. Es el Evangelio de Jesús, el Cristo. Jesucristo, lo hemos condensado. Que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Mesías. El prometido Salvador de Dios, ¿no? Eso no fue parte del plan. Estaba recordando, por ejemplo, la escuelita que tenemos en unas semanas. Cada día estaremos viendo preguntas de quién es Jesús, ¿no? ¿Qué más tenemos? ¿Era Jesús solo un maestro? ¿O era Jesús un hombre común? Esas son preguntas porque es necesario que conocemos quién realmente es Jesús. Porque hay muchos falsos Jesuses que salen. Hay unos que creen que Jesús fue un ser creado. Es el primer ser creado, pero muy honorado, pero no es Dios. Dicen, pues Jesús, el Salvador es Mesías, pero luego niegan lo que sigue, ¿no? Hay unas creencias y a lo mejor te llegan a la puerta unas veces por semana en grupitos de 2 o 3. Ellos no creen que Jesús es Dios, creen que Jesús fue creado, que es el ángel, es el arcángel Miguel y Jesús es el mismo ser. Y muchos no saben esta superficie, que investigan las creencias de ellos, ¿va? Pero otros menguan la persona de Jesús, ¿no? O no creen en la Trinidad de Dios, que Dios Padre envió a Jesús y opera en el Espíritu Santo, la tercera persona. Pero mira, Jesús, el Salvador, es el Mesías, el enviado de Dios. Y además dice el Hijo de Dios. Esto no era como, pues yo y mi hijo son diferentes. No, es del mismo ser. 3 personas de un ser. ¿Ok? Se la forman más, y siempre que llegamos a la Trinidad, ¿no? Últimamente he estado viendo como de muchos pastores y que hacen apologética, cómo describir la Trinidad, ¿no? O las dinámicas entre Dios. Sabes que no entendemos todo. Hay un poquito de misterio ahí de que yo digo, me anhelo el día en que estemos en la presencia de Dios. Ahora sí entiendo, no vamos a poder ver esto. En Apocalipsis, cuando describe el trono y el que está en el trono, y luego describe al que está a la diestra, el espíritu que está enfrente, dice, pues, ok. Y queremos ver cómo funciona, ¿no? Pero podemos entender esto, es de un ser, 3 personas de un ser. ¿Ok? Entonces, pero dice el Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio, las buenas noticias es que el Salvador prometido, enviado de Dios, es Dios mismo que entró a su humanidad. Eso vemos en Filipenses, que Jesús, siendo igual a Dios, los tiene por diferentes personas, pero parte del mismo ser, se despojó de sí mismo, entró a la humanidad y fue obediente
a la voluntad de Dios de salvar la humanidad a los que en Él creen. Entonces, logramos versículo 1. Ok, muy bien. Pero ese es el inicio, dice el principio del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, para los romanos no había tanto problema ahí. En el libro de Marcos no vamos a ver tanto evidencia de Jesús como el Mesías. El Mesías es muy importante para los judíos. Es el prometido línea de David para tomar el trono de David. Para Romano él es enfocado en el Salvador, que Jesús es el Salvador, ¿no? Y que es Dios. Para romanos tiene mucha creencia semejante a los ¿cómo se llama? Griegos. Tienen sus demidioses y dioses que han entrado, que se han presentado. Eso para ellos, pero él quiere mostrar que es el único Dios. Y cómo entra aún dentro de los judíos, vemos esto enseguida en versículos 2 y 3, leímos, dice, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Vos que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, endereced sus sendas. Ahora, quisiera, bueno, reconozco una cosa, la palabra de Dios fue inspirada, está escrita por el Espíritu Santo y reconozco que no hay error en ello y tiene autoridad. Digo esto a veces, ¿por qué no escribiera diferente la palabra para que sea? ¿No? Porque dice aquí, como está escrito en Isaías. Isaías es versículo 3. Versículo 2 es de Malaquías. Es de Malaquías, es de Marcos, ¿por qué no incluiste bien esto? ¿No? Pues también vemos que no hay error en eso, que Dios usaba a los humanos, dice. Pero lo comenta el profeta de Isaías. Tenemos de Malaquías 3:1 y Isaías 40, versículo 3. Hay un poquito de debate ahí, porque algunos manuscritos la tienen como está escrito en los profetas, por los profetas, no nombra Isaías. Otros manuscritos nombra Isaías y incluye una profecía de Isaías. ¿Ok? Pero ¿cómo fue profetizado? Pero yo quiero ver versículo 2 primero. ¿Ok? Porque dice esto, y es de Malaquías 3. No está difícil hallar Malaquías porque si vas a la izquierda, hacia atrás, es el último de los profetas del Antiguo Testamento. El último, ¿no? 3:1 dice, aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Ok? Sabemos que este versículo está empezando a darnos indicaciones de Jesús, de Juan el Bautista, pero porque Jesús mismo usó este versículo y en los evangelios, Mateo y Lucas graban por nosotros que Jesús aplicaba de Malaquías hacia Juan. ¿Okay? Uno que va adelante a preparar el camino. ¿Okay? El enfoque no va a ser en Juan el Bautista, sino Jesús que viene después. Pero había dicho, y Malaquías es el último de los profetas. Aún en línea de tiempo creen que ese es el último que daba profecía a Israel, pero esos son 400 años antes, pero es el último, ¿verdad? Y, como muchos creen, Marcos fue el primer libro escrito en la iglesia o en el Nuevo Testamento, ¿ok? Y circulado entre iglesias. Tenían cartas, pero este evangelio la cuenta de la vida de Jesús, ¿no? Juan fue escrito ya después.
y todos con sus diferentes propósitos, pero hablando de Malaquías, los últimos dos versículos de Malaquías 4, del Antiguo Testamento, los últimos dos versículos leen así: y aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible, y hará al volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sé que yo venga y hiera la tierra con maldición. O sea, 5 y 6 está dando la promesa de que va a venir uno como Elías, ¿no? Y sabemos que esto es el Juan el Bautista, ¿no? Entonces dice, hay uno que va a venir y preparar el camino, viene en el sentido de Elías, y va a llamar al arrepentimiento, volver los corazones. Y el primer libro del Nuevo Testamento, en orden cronológica, dice, el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, he aquí, el mensajero delante de su faz, ya está aquí, ya vino. O sea, mira el puente perfecto. Si estamos viendo al orden cronológica, con lo que termina el Antiguo Testamento, Marcos da seguimiento de ello. Dice, uno viene, Él está. Un pequeño tiempo de 400 años de silencio, pero de que a ser continuado, ¿no? Y aquí está, ¿no? Y no sé, pues yo me encanta esto. El otro día estaba viendo, no sé si lo han visto y a lo mejor lo puedo buscar, pero es una diagrama y tiene todos los versículos de la Biblia y le ves así, todos esos arcos que van corriendo entre los versículos y las conexiones. Dice, mira, si la Biblia era una conspiración o tenía errores, no, la probabilidad que estaría tan conectado se elimina. Es la evidencia que fue inspirada divina para que lo tenemos. Porque hay miles sobre miles de conexiones entre toda la palabra. Ese es uno de estos así. Como el último del Antiguo Testamento y la primera en orden cronológica del Nuevo Testamento dice, y te voy a enviar uno, y dice, aquí está. O sea, ahí va la conexión a esto. Y hay conexiones por abajo, por arriba. Es una diagrama muy interesante de la palabra, dice, y lo tienen reducido, nada más ves como todos esos arcos. Lo va abriendo y ves que este versículo conecta conecta esta, ¿verdad? Entonces, es algo hermoso de la palabra, cómo conecta, cómo Dios da seguimiento. Después de una pausa de 400 años, ¿no? ¿Cuántos de nosotros pausamos 4 minutos y olvidemos de lo que estuvimos hablando, ¿no? Pero Dios pausa 400 años y da seguimiento perfecto. Dijo, te prometo algo, aquí está. Bueno, quiere decir que no importa las pausas. Si Dios lo ha prometido, lo va a cumplir. Tenemos la confianza en la palabra de esta forma. Y luego entra aquí en versículo 3 a lo que es de Isaías 40. Y si lo quieren averiguar conmigo, en Isaías capítulo 40. Dice, versículo 3, vos que claman en el desierto, preparad el camino de Jehová, enderecer calzada en la soledad a nuestro Dios, ¿no? Y sigue la profecía acerca del Juan el Bautista, pero ¿sabes algo interesante? Marcos lo refiere hacia su punto y sigue, ¿no? Si eso hubiera sido hacia a los judíos, él hubiera desarrollado un poco más esta profecía porque viene del el Isaías, ¿no? Es importante esto. Pero como su audiencia, las personas recibiendo la carta, la intención es para que lo recibiera romanos, la gente sin tanto entendimiento hacia el judaísmo y a lo mejor no conocen las escrituras, hace la conexión y sigue sus puntos, ¿no? O sea, es movido de esta forma. Entonces, moviéndonos, vamos a llegar aquí al
versículo 4, dice, bautizaba Juan en el desierto, predicaba el bautizo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Ahora sí, Juan el Bautista ahí andaba en el desierto del río Jordán, voz que clama en el desierto, cumpliendo tantas cosas, y puedo dar mucha énfasis y quedar ahí. Dice, predicaba el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados. El bautizo no es nuevo. Los judíos lo practicaban, pero venía a través de mucha ceremonia. Mucha ceremonia. A veces el bautizo no era más bien cuando ya se roza el agua, no más. No era el bautizo de sumergido. Juan estaba en el río, dice, el sumergido, los judíos lo usaban cuando una persona ya estuvo tan mal y tenía que como reiniciar la vida en el judaísmo. Él dice, no, ven para arrepentimiento. Y él lo adoptaba como a todos en preparación por el reino de Dios, en preparación por el Mesías. No sé cuántos recuerdan en el libro de Hechos un hombre que se llama Apolos. Apolos también estaba ahí enseñando y confundía a muchos de los maestros de los judíos, pero él solamente conocía al bautizo de Juan hasta este punto, en preparación, porque él entendía por la escritura que estaban ya que el Mesías tiene que haber llegado. Él ha estudiado en Egipto, en Alejandría, y luego estaba en Europa también enseñando, y llega esta pareja, amigos de Pablo, Aquila y Priscila, lo apartan y le enseñan de Jesús, ¿no? Y hace la conexión. Juan está aquí dando el bautizo de arrepentimiento para perdón de pecados, en preparación por Jesús quien viene. Nuevamente, este acto a los judíos es un acto bastante como dramático, es como, wow, bajo mucha ceremonia, ya vas a sumergirse. Eso es una confesión de que tú andabas, malísimo, y ya tenías que como reiniciarle. Porque si era un bautizo, a veces nada más se echaba un poquito de agua, ¿no? Estoy bien. Y Juan está en el desierto, ven, todos, métanse en el agua, ¿no? Y no era ceremonia, era dale, no, de una. Y era en arrepentimiento, ¿ok? Esta palabra arrepentimiento, ¿no? Es metanoia, si se le interesa, pero la razón por qué lo llamo, porque meta es transformación, un cambio, en noia es de perspectiva o en tu mente. Entonces es una transformación de lo que estás viendo hacia otra cosa. Por eso llaman arrepentimiento. La palabra arrepentimiento era un cambio de perspectiva. Entonces si estoy yendo así, cambio mi perspectiva y cambio dirección, ¿verdad? Por eso arrepentimiento viene este término de dar una vuelta. Y él está diciendo para perdón de pecados. En los otros evangelios cuenta que también es para el reino, porque el reino de Dios está a mano, en preparación. Nosotros tenemos este rito de bautizo, pero no es en preparación por el perdón de pecados, es porque tenemos el perdón de pecados en la muerte y resurrección de Jesús. Dios estableció en Juan el Bautista este rito. Y luego es uno de los dos ritos que hace la iglesia, ¿no? Pues debe de hacer la iglesia, pues hay otros agregan otros ritos. Pero ritos, bíblicos es comunión y bautizo. El domingo pasado participamos en la comunión. Los quiero animar ahora que pues está haciendo calor, a lo mejor ya si alguien se anima a bautizar, organizaremos algo, ¿no?
o sea, aquí en el pueblo. Ya estoy yéndome en viajes a Estados Unidos a la playa, y pero ahorita veremos y al siguiente semana también más detallado acerca del bautizo, porque tiene que ver con el ejemplo de Jesús. Jesús no fue bautizado enseguida porque Él tenía que arrepentir de nada. Esa es la gran equivocación, sino se humilló y asimiló a todo lo que nosotros tenemos que pasar. Él dijo, Él no tiene pecado, pero hizo el procedimiento de bautizo para mostrar, para identificar con nosotros. El que no conoció pecado, le hizo pecado, no pecó, sino tomó pecado para que fuésemos nosotros la justicia de Dios en el 2 Corintios 5:21. Entonces ya lo mantenemos, pero Él venía bautizando en arrepentimiento para el perdón de pecados. El arrepentimiento nuevamente es un cambio, es una transformación, es de perspectiva. Mantenemos este rito, pero no en preparación, sino ya lo hacemos en Cristo Jesús, en obra completa, de que Él murió y resucitó. Y la Biblia ya lo deja en claro que eso es lo que necesita. Recuerdo de Felipe cuando estaba con una caravana yendo a Etiopía, hacia África. Estaba leyendo Isaías y dice, ¿de quién es esto? Es Jesús. Dice, ¿qué me detiene de ser bautizado? Si tú crees que Jesús es el Mesías, que Jesús es tu Salvador, ¿sí? Agua nomás, bajamos y lo bautizó en camino, ¿no? Ustedes, una vez pasó lo mismo, estuvimos hablando de bautizo, una muchacha dijo, ay, pues yo quiero ser bautizado, y estuvimos haciendo un devocional en la Rumerosa, ¿no? Había esta tina ahí para el agua de radiador, y dije, pues hay agua, sobres, y así, en estas del agua en la Rumerosa, pues se bautizó. Ok, dije, pues, amén. Y luego pues ya quedamos más tarde, que híjole, ya estamos en camino, tenemos que esperar que cambie, ¿no? Pero, o se sube el carro completamente mojado. Pero ya venimos, ¿no? Pero está hermosa esta idea de que Dios nos ha dado las buenas nuevas, de que hay perdón de pecado, ¿no? Y dice en versículo 5, dice, y salían toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Este impacto, Judá, la región del sur de Israel, porque en esos días tenía parte del norte ahí, Galilea y Judea en el sur, Samaria en medio. Pero esta región y de Jerusalén estaban yendo personas, multitudes, ¿no? Se me hace que Mateo y Lucas 4 ambos cuentan de cuando llegaban fariseos para investigar y averiguar. Dije, pues, ¿quién los avisó a ustedes? Pues no lo dijo tan políticamente correcto. Dice, ¿quién avisó a ustedes víboras? ¿No? Ya dijo las evidencias, ¿no? Porque ellos no venían para arrepentir, ellos venían nada más para juzgar la gente que venía arrepintiendo y confesando en preparación por Jesús. Y lo que digo es así, dice, comienza el ministerio. No tenemos el nacimiento de Jesús, no tenemos otra cosa, nada más enseguida, ahí está el que estaba preparando el camino, porque aquí viene el que está sobre el camino es para él. Es por Jesús, Jesucristo, el Hijo de Dios, las buenas nuevas de Él. Y miramos esto en versículo 6. Dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y comía langosta y miel silvestre. Ok. Era judío. ¿Alguien por trivia? No tengo dulces para tirar, pero ¿recuerda quiénes son los padres de Juan el Bautista? Ajá, Zacarías y Elizabeth, exacto. Tenía un familiar ahí que se llamaba María, la madre de Jesús, ¿no? Y entonces es primo de Jesús, ¿no?
El primer ser que reconocía la deidad de Jesús fue un prenacido, ¿no? Un ser humano prenacido, ¿no? Hoy en día quieren quitar sus derechos y permitir abortarlos hasta... Bueno, esa es otra discusión ahí. Pero Juan el Bautista es esta figura, pero viene en el estilo de Elías, como miramos en Malaquías 4:5. Elías vestía raro, estaba en el desierto, hacía otras formas, venía de este estilo, ¿no? Jesús dijo, ¿a quién viniste a ver en el desierto? Viniste a ver a Elías, viniste a ver. Jesús mismo confesó de que Juan el Bautista cumplía las profecías de la preparación por el camino. Detalle interesante, dice, cinto de cuero, cameo, dice, comían langostas. No son esos tipos de Puerto Nuevo, para que sepas, ¿no? No son las langostas de mar, porque esos son prohibidos según la ley. Híjole, gracias a Dios no estamos bajo la ley, ¿no? Camarones, langosta, no se puede comer, ¿no? Porque esos son los que comen de bajo, arrastran, ¿no? Tienen que tener aletas y escalas, ¿no? Escamas. Y solamente, dije, de modo. Jaiba, ¿no? Bueno, ya puedo entrar a mi lista de gracias cuando estamos bajo la ley. Pero esto es la langosta. Ay, acabé de matar uno por acá. Los grillos, ¿no? A los que les gustan sus chapulines, ándale, ¿no? No sé, sal, limón, chilito, taquito con aguacate. Ok, langostas. Así, porque esos cumplen la ley y interesantemente entre los insectos sí son más limpios. Lo que no me gusta cuando los voy comiendo que me queda una piernita en la barba, ¿no? De hecho la pequeña, ya compramos una bolsa, ya vimos que se vendía en una tienda, compramos una bolsa, ellos los llaman brinquitos, en inglés es jumpers. Dije, ¿qué está diciendo? Brincos, que de los chapulines ahí, los que, porque estaban en un plato, ¿no? ¿Cómo? Los estos, y estaba brincando, y luego se fue a la mesa, agarró uno, pues sí, cómelo, y ahí está. Pero estos son las langostas con miel, bueno, y aquí sacaron un diagrama de la cantidad de proteína que tienen esos, los chapulines, hay un taquito de chapulines, tiene más proteína que muchos otros tipos de tacos, pues está una comida muy saludable, ánimo, ya hubiera traído para que compartiera hoy. Pero sí está raro, pero todo esto que incluye ahí, está mostrando que está cumpliendo el sentido de Elías, está cumpliendo lo que he prometido, donde terminó el Antiguo Testamento, aquí comienza el Nuevo Testamento, voy a enviar. Aquí y Él está indicando las buenas nuevas de que Jesús, el Salvador, es enviado de Dios, es Dios y viene a perdonar nuestros pecados. Perdonar nuestros pecados. Porque nosotros no podemos perdonar los propios. No podemos hacer suficiente para cubrirlos. Esta idea de lo que necesitamos del Evangelio, cuando alguien dice, es que quiero hacer lo suficiente bien para cubrir el mal. Es como estar delante de un juez y decir, yo maté a esta persona, pero hay otras personas que no maté. ¿Qué te va a juzgar el juez? Por la infracción, no las veces que lo cumple. Entonces necesitamos este perdón. Por eso es una buena nueva. Porque si tenemos que pagar por nuestro pecado, pagamos con nuestra vida y ya se acaba. Pero Jesús no pecó y pagó con su vida perfecta para dar a nosotros salvación. Y resucitó, está a la diestra. Y intercede por nosotros, nos da vida eterna, nos dio su Espíritu, prepara obras, nos sigue y continúa. Y nos da palabra viva, eficaz para ministrarnos y dirigirnos y testificar de Él. ¿No? Enseguida, donde seguiremos siguiente semana, Él indica quién viene tras de Él. Porque Juan dijo, yo no soy. De hecho, Juan el Bautista dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 3, que mengua yo y que crezca
Él. Y que eso sea en nuestro corazón también. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias porque vimos que tu palabra es buena y perfecta, mi Señor. Gracias porque es confiable también. Ayúdanos a ver a Jesús, ayúdanos a amarte más, Señor, y seguirte con todo lo que somos. Gracias porque perdón no podemos hallar fuera de ti, solamente en ti, Señor. Cubre este tiempo, reciba la gloria y ayúdanos a seguirte con todo nuestro corazón. Y en el nombre de Jesús oramos. Amén.